coming to the conference. They're going to discuss what's going on in Uruguay 10 years after legalization. We have an incredibly fantastic international panel with us here, and to lead it off, you know him, you love him, from SAE FA Abogados. Let's hear it for Bernardo Soriano Guzman. Go get him, baby. Make more noise. Hello again, everybody. Thank you for coming. It's a pleasure to be here. And this panel will be in Spanish. I'm going to switch right now. Thank you. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Es un placer teneros aquí. Agradecer de nuevo a la organización el contar con nosotros para esta interesante mesa, este interesante panel centrado en la región de Centroamérica y Sudamérica sobre los 10 años de la regulación en Uruguay, ¿no? Es un tema crucial. Hace una década Uruguay dio un paso valiente en la historia de la política de drogas, implementando un modelo de regulación pionero. Con el tiempo, este modelo ha permitido evaluar de manera objetiva los impactos sociales, económicos y de salud pública en cuanto a la regulación del cannabis. El contexto en el que se implementaron estas medidas era muy diferente al que vivimos hoy, donde ya hay países de la entidad de Canadá o de la entidad de Alemania que han regulado el cannabis, pero en ese momento Uruguay abrió la brecha. Sin embargo, a pesar de estas dudas iniciales que categorizaban al país como casi piratas, ahora nos comentará Augusto, se ha demostrado que tras esta época de regulación, pues las dudas iniciales, los mitos que se decían al respecto, pues no eran ciertos, ¿no? Y al contrario, lo que se ha visto es que todos los indicadores han sido positivos, sobre todo en cuanto a la transición de los operadores informales al mercado regulado, a las personas usuarias y bueno, la reducción del consumo, la prevalencia en menores, ¿no? Sin más, voy a presentar al resto de participantes en el panel. Tengo el gusto de que nos acompañe también de México, Erika Santana, abogada, activista y actualmente diputada en el Congreso de México. Gracias, Erika, por venir. Tenemos a Augusto Vitale, que fue la persona que lideró desde el Instituto de Regulación del Cannabis de Uruguay la implementación de estas nuevas políticas transformadoras y, bueno, pues cómo sucedió todo aquello es una primera persona, nos puede contar su experiencia. Y por otra parte tenemos al compañero y amigo Henry Muñoz de Colombia, que organiza allí Expo Medellín. Y es muy activo también en tema de incidencia política que nos dará algún detalle de cómo está la situación en Colombia y qué expectativas hay para este año 2025 que puede ser muy interesante en este país. Y bueno, quería empezar contigo, Augusto. 10 años ya, qué locura, cómo pasa el tiempo. Para empezar, quería que me indicaras cuál crees que han sido los logros principales de este cambio de paradigma que os atrevisteis a abordar en Uruguay. Muchas gracias. Cómo no, buen día para todas y todos. Gracias por la invitación a este conversatorio, a este intercambio. Y parece mentira que ya hayan pasado más de 10 años de la aprobación de esta ley en Uruguay que, recordemos el contexto, es una palabra clave para entender cuáles fueron los primeros logros que se han sostenido en el tiempo. Eso es un primer detalle. Esta ley no ha sufrido aún modificaciones, aunque son necesarios ajustes con el tiempo, pero ha sido una ley suficientemente buena para poder consagrar los 3 tipos de actividades. Fuimos en Uruguay por una regulación integral que comprendiera el uso adulto en 3 vías, los clubes de membresía, hasta 45 socios, el autocultivo, que ya iba a ser posible antes de que Mujica enviara al Parlamento con artículo único a discusión una ley que llevó un año de discusión, pero el autocultivo en Uruguay ya estaba casi por ser implementado y había 2 anteproyectos de ley. Y luego la tercera vía, que tiene que ver con las farmacias, que también fue una innovación. Por eso el otro logro que tuvo la ley fue
de dar un sistema administrativo que garantizara el acceso por diferentes vías. Los farmacéuticos fueron quienes se presentaron en la discusión en el Parlamento a reclamar el derecho a dispensar una sustancia controlada. Por lo tanto, fue un éxito el haber implementado 3 vías de acceso, el autocultivo, como les decía, la farmacia, que hoy en día reúne a 75.000, 80.000 usuarios y duplica a los usuarios que van a través de clubes, que es una realidad muy interesante, muy fuerte, y aquí también tenemos que decir que vimos realidades del modelo español y que esperamos por una mejor formalización y regulación de estas actividades que en España ya están muy normalizadas. Por lo tanto, los clubes fue la otra vía consagrada y, como les decía, el autocultivo. También en esta regulación integral el logro fue que se incluyó el cáñamo o el cannabis no psicoactivo. Y para eso debemos decir de que no había en el país un marco que permitiera la utilización no solo de la fibra. Nosotros no sé si aquí para la sanitaria también se utiliza la fibra del cáñamo, pero era muy utilizada y no tenía un marco reglamentario que lo garantizara. Pues así esta actividad se le dejó por ley a la administración y autoridad de competencia del Ministerio de Agricultura, quien sacó la reglamentación para que en producciones hasta el 1% de THC se pudiera considerar cáñamo industrial y que actualmente en el boom de la actividad a nivel de empresas, había 80 empresas dedicadas a la producción, ahora bajaron un poco de cáñamo industrial con destino a exportación, pero hay cosas que se pueden seguir mejorando en esta ley para permitir que parte de los subproductos del cannabis no psicoactivo, en primer lugar los podamos poner en dispensación para uso adulto, la flor. Para eso estamos muy pendientes que Colombia también avance, porque también entendemos que la flor como producto terminado va a estar probablemente disponible también en la regulación colombiana, y esos son ajustes que hay que seguir haciendo a la ley. Y por último, cabe reconocer que no teníamos un desarrollo de evidencia ni de uso medicinal del cannabis en Uruguay, y por lo tanto la ley también consagra el acceso a uso medicinal, y por lo tanto lo que podemos decir es que se implementó desde hace 10 años y siendo por primera vez que las instituciones públicas, porque esto es con control estatal, tuvieron que hacer estas reglamentaciones, poner en funcionamiento, es parte de la tarea que me tocó liderar en el instituto, habilitar los registros, y eso rápidamente, en cuestión de un año, año y medio, quedó funcionando a pleno. Por lo tanto, una ley que puede seguirse ajustando, sobre todo para que los turistas, por ejemplo, que puedan acreditar la residencia en el país, puedan acceder al cannabis regulado en Uruguay, la cantidad de socios y algunas otras modificaciones. Por lo que podemos decir es que es una ley que ha tenido un efecto demostrativo. Teníamos una presión muy fuerte en el país por ser el primero, disculpen que me extienda en esto, pero fue un logro haber presentado toda la institucionalidad pública las garantías de un cumplimiento de la ley con derecho a la accesibilidad a cualquiera de las vías que estaba consagrada en la ley. Muchas gracias, Augusto. Erika, antes de preguntarte, se me había olvidado decir que justo el año pasado también estabas invitada a esta conferencia y desgraciadamente tuviste un problema y no pudiste asistir, o sea que estoy muy agradecido que hayas podido acompañarnos este año. Te quería preguntar, en México, bueno, recordamos todos la campaña Regulación 2020, siempre ha habido mucho ruido al respecto de la regulación. Pero bueno, ahora tú antes desde fuera, desde el Congreso, y era como una infiltrada activista canábica en el mismo, quería preguntarte cuáles son los principales obstáculos políticos y legislativos que han impedido, ¿no?, que estos al final cristalicen en una norma, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación de nuevo. Muy buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir el micrófono. Efectivamente, el año pasado no pude venir porque el problema que tenía era que andaba en campaña para ser diputada federal, que hoy soy. Y como activista que participamos en todo, te puedo decir que principales problemas han sido el estigma
histórico que tiene el cannabis, a pesar de que tenemos 500 años de historia de siembra, cultivo y cosecha e industrialización en nuestro país. La ignorancia de no entender nada y, bueno, otro grave problema, y ayer lo mencioné y lo voy a decir públicamente, es el cabildeo indiscriminado para intereses particulares. Entonces, yo creo que eso ha sido terrible y eso es básicamente. Muchas gracias, Erika. Henry, en los últimos días, las últimas semanas, hemos visto cómo el presidente de tu país, Colombia, el presidente Petro, instó a avanzar en la regulación del cannabis de uso adulto. Digamos que, ¿cuál es la situación actual? ¿Nos puedes actualizar último minuto y resultado? Claro que sí, buenos días para todos, gracias por la invitación. El presidente Petro ha hecho un llamado el 2 de marzo al Congreso de la República, donde le ha manifestado al Congreso que es el momento de regularizar y legalizar el uso adulto del cannabis. Este llamado lo ha hecho el presidente desde su posición en Viena, donde ha venido manifestando su gran impulso hacia la industria del cannabis. Lastimosamente en Colombia, la oposición y la burocracia han sido nuestra barrera principal que tenemos en el país. Pero tenemos el apoyo del gobierno, tenemos el apoyo del Ministerio de Justicia. En 7 oportunidades se ha presentado un decreto de uso adulto del cannabis, en cabeza de Alejandro, que tuvimos la oportunidad que nos acompañara el año anterior, y del doctor Lozada. Unos senadores que vienen impulsando la industria del cannabis. Hace 2 años se perdió una oportunidad de oro porque después de 8 debates, 7 debates donde veníamos aprobando el uso del cannabis, en el último debate perdimos por un voto. Pero lo más importante es la actualidad. En estos momentos, pues la industria está analizando, está pensando cómo podemos salir de esta situación en la que se encuentra la industria de Colombia, y creemos que el uso adulto del cannabis va a ser la panacea que nos puede ayudar a las compañías. Y bueno, hemos tenido unas últimas noticias, doctor Bernardo, y a todo el equipo, donde se ha manifestado por parte del gobierno que muy rápido viene un cambio dentro de la legislación. Me han dado una noticia hace 2 días, no es oficial todavía, donde se manifiesta que el gobierno vía decreto va a legalizar el uso adulto del cannabis. Esto sería una gran ayuda para Colombia, para las compañías, porque pues las compañías estamos pasando por un mal momento. Entonces creemos que este impulso del gobierno, esta noticia que se está dando en el momento, pues sería un gran salvavidas para nosotros. Y todo lo indica así, Bernardo, porque en el último Consejo de Ministros, el presidente Petro le ha hecho un llamado al ministro de Justicia y le ha dicho, mira, ¿por qué todavía es ilegal la marihuana recreativa? Igualmente, con varias personas y varios grupos de abogados, hemos asesorado a la gente del Ministerio de Justicia y venimos trabajando en el Ministerio de Justicia para que esto sea una realidad. Muchísimas gracias, Henry. Sin lugar, algo ilusionante. Ojalá Colombia sea la siguiente ficha del dominó de la regulación que inició Uruguay en 2014 con la implementación. Y al respecto de la implementación te quería preguntar, Augusto, porque a pesar del éxito, ¿no?, de la regulación, se han dado distintos problemas pues en aspectos concretos de la implementación de esa regulación, sobre todo en lo que respecta al cannabis de uso no adulto. Y precisamente sobre eso te quería preguntar ahora. Muchas gracias. Bien, voy a contestar con un dicho muy común en nuestro país: ni tan calvo ni con 2 pelucas. O sea, tenemos una ley y es la gran ventaja de regular a través de una ley. Están consagrados los derechos que esa ley trajo consigo y por lo tanto podemos trabajar en mejorarla a través de sucesivas reglamentaciones que mejoren, por ejemplo, dificultades que se han desarrollado aún teniendo ley y aún teniendo reglamentaciones muy claras.
Algunas de esas dificultades pasan por que si se interpretan estrictamente las cantidades por ley y no se respeta el espíritu de dicha ley, que por lo menos hasta las cantidades que establece de 40 gramos mensuales de los 480 gramos anuales, por lo menos de esa cantidad no hay por qué sospechar otro tipo de actividad ilícita. El problema con los cambios de administraciones de gobierno y las interpretaciones es que ante una misma situación se puede interpretar posesión no para consumo. Y eso es agravado por una ley de seguridad ciudadana de urgente consideración que tuvimos en el país en estos 5 años. Por lo tanto, ni tan calvo quiere decir de que no es que estemos descalzos ni desprotegidos. Hay una ley que ampara a los usuarios, pero tenemos que seguir modificando las reglamentaciones para brindar derechos plenos a personas, por ejemplo, que residen temporalmente en el país y quieren, como adultos capaces, acceder al sistema regulado en el Uruguay. Eso hay una discusión actualmente si se debe modificar la ley o se puede hacer por reglamentación. El problema es que cuando se tiene que modificar la ley para mejorarla y no tienes los votos en el Parlamento, también puedes ir por lana y terminar esquilado. Y pueden haber votos en contra de aspectos que están bien y están funcionando bien. Por lo tanto, los 3 o 4 desafíos, con esto cierro, es el acceso a turistas, respetar que las cantidades sean las que la ley consagra y la cantidad de socios de los clubes que como organizaciones sin fines de lucro y no como la ley que estaba propuesta en el Parlamento español, que no se trató, que había una discriminación en un tipo de club un poco más amplio y más productivo. Debemos modificar la cantidad de socios en los clubes, pero para eso miro a los abogados y también ahí en Italia, si ponen 45 personas en la ley, hay que abrir la ley a la discusión y puede ser perjudicial para los objetivos del sector. No sé si se entiende este concepto, aunque por reglamentación se pueda interpretar el domicilio debidamente acreditado y por lo tanto a los turistas se los puede ingresar sin modificar la ley. Esos son algunos de los ejemplos. Muchas gracias, Augusto. Erika, te quería preguntar, México, sin lugar a dudas, tiene un potencial enorme para convertirse en uno de los mercados de cannabis más grandes del mundo, ¿no? Ya es uno de los mayores productores, ¿no? ¿Qué impacto económico y sobre todo qué impacto social podría tener esta regulación en tu país y cómo podría afectar también a la relación con vuestro vecino del norte, ¿no? Que, bueno, menuda pregunta que te hago. Muy bien. Yo creo que lo más importante, tanto para los particulares como para las empresas, es la certeza jurídica. Tener una ley te da la certeza de que puedes poner tu dinero y no corre peligro. Entonces, para los particulares también es importantísimo no sentirse vulnerables ante la falta de una regulación. Si bien es cierto que hoy es legal a nivel federal el uso médico, siguen sin otorgarse los permisos por falta de voluntad política, pero ese es un problema. La otra parte súper importante es el acceso a la justicia y no sentirse criminalizado quienes están hoy en la cárcel por cultivar, por cosechar, por transportar, por lo que sea, y que lo hicieron con algún tipo de permiso o en la ambigüedad de la ley o de esta declaración de inconstitucionalidad. Y por último, los efectos económicos, que también serían importantísimos, hicimos un trabajo de investigación de parte del AIJA que yo represento en México, UNAM, Universidad Nacional, Universidad de Guadalajara y Chapingo. Es importantísimo también el efecto antropológico, social, económico, también para los agricultores pequeñísimos, pero también en la industria en general se calculan, según el Comer y el COFESE, de 1.700 millones de dólares anuales en global. Estos son cálculos porque el día de hoy lo que hay son empresas que han luchado por obtener a través de amparos, que es igual a habeas corpus, sus permisos para poder llevar a cabo integración vertical o de alguna de las partes de la industria del cannabis. Muchas gracias, Erika.
Henry, has comentado algo muy importante, ¿no? Colombia fue uno de los países que más rápido desarrolló esa industria de cannabis medicinal, pero precisamente debido a la desarmonización de regulaciones, esa industria se ve estrangulada, ¿no? A día de hoy. ¿Qué podría suponer una regulación del uso adulto para esta industria ya asentada, pero sin posibilidad de operar prácticamente en Colombia? ¿Qué podría significar? Bueno, en el 2016, Colombia, en cabeza del senador Juan Manuel Galán en ese entonces, propone un proyecto de uso medicinal del cannabis, donde este fue aprobado con la ley 1787. En estos momentos hay 1.300 compañías activas en Colombia. Estas compañías pues, han iniciado operación con los cultivos de CBD y THC, pero la venta internacional ha sido un poco dificultosa, toda vez que estas compañías no han contado con pensar en tener unas certificaciones internacionales. Entonces, solo 5 compañías tienen estas certificaciones internacionales. Entonces, la exportación ha sido aproximadamente de $12 millones en productos. Para las compañías, el uso adulto sería un gran salvavidas, toda vez que en estos momentos el consumo en Colombia es un uso bastante alto. Entonces, todas las compañías lo están esperando. Entonces creemos que este uso adulto para Colombia y para las compañías podrían darnos un impulso para mostrar nuestro potencial, porque pues tenemos una ley muy activa y una ley muy completa donde pues no hemos podido aplicarla. Entonces creemos que la activación del uso adulto sería un gran paso para las compañías en Colombia y bueno, esperamos que este próximo mes o estos próximos 2 meses sea una realidad. Muchísimas gracias, Henry. Augusto, yo te quería preguntar sobre un hecho muy importante que es bueno, las reticencias políticas a abordar este tema, ¿no? Es el gran elefante en la habitación, pero una de las cuestiones que más me ha llamado siempre la atención de Uruguay es la baja aceptación de la medida en un momento inicial, ¿no? Y te quería preguntar precisamente sobre eso. ¿Cómo ha cambiado esta percepción social y cómo fue ese proceso complejo de ir en contra de lo que opinaba más del 60% de la población que está en contra de una regulación del uso adulto? Gracias por la pregunta, porque creo que es un proceso muy interesante sociológicamente hablando, de cómo un país se dio una oportunidad de debatir casi por más de un año en el Parlamento, pero también uno de los condimentos que tuvo este cambio de percepción y de opinión pública tiene que ver con que se dieron oportunidades para ponerlo sobre la mesa, discutirlo, debatirlo. Hubo muchas actividades de debate, participamos mucho en programas de televisión, en muchos paneles y organizamos más de 30 diálogos sociales en todo el país. O sea que la discusión no fue solamente a puerta cerrada en la Cámara de Diputados y de Senadores, fue una discusión pública, social. ¿Qué tipo de régimen queremos tener para el cannabis? Que lo venda el narcotráfico, que sea un lugar oscuro donde haya que ir a buscar las personas, o queremos regular y mirar de frente este tema. Ahí la ciudadanía pasó de un 63% de desaprobación, se fue conquistando con el concepto regulación, no liberalización. Regulación con presencia del Estado. Entonces se pasó de la caricatura, Mujica fumando porro y legalizando, la caricatura al retrato. La foto era que estaba la Cámara de Senadores y Diputados discutiendo, que había un debate social y que de última el presidente Mujica no iba a imponer su decisión. No lo iba a hacer ni por decreto ni iba a obligar, iba a ser una decisión democrática en el Parlamento Nacional. Creo que esas garantías de haberlo discutido así hace que cuando recién se aprobó y le preguntabas a las personas de dónde prefieres que obtengan las personas el cannabis, que no es un acto prohibido. Nuestra Constitución en el artículo 10, los derechos individuales en la privacidad de las personas no pueden ser objeto de los magistrados.
Cuando se aprobó la ley, 51% de las personas prefiere que venga del sistema regulado y no del narcotráfico. Ese fue el cambio y ese fue el proceso de mentalidad. Hoy hay una alta aprobación. Increíble, la verdad, esto me parece vamos, impresionante. En España hay ya una aprobación de cercana al 50%, 40% en contra, un sector enorme, zona gris todo, ¿no? Y bueno, pues la valentía política lo es todo. Erika, tu expertise, uno de tus muchos expertises, es el compliance, ¿no? Y precisamente quería que comentaras cuán importante es esta cuestión respecto un poco lo que indicaba antes Henry, ¿no? De esa falta de certificaciones, de, bueno, conseguir una licencia es fácil, pero hay que ver el medio largo plazo en los proyectos empresariales. ¿Cuán importante es este compliance para estas compañías? Bueno, en referencia a no poderte subir a un estándar internacional, no poder convertirte en una industria verdadera, no tener esa credibilidad, es por falta de cumplimiento. El cumplimiento regulatorio en verdad es esencial. Es esencial porque te facilita el objetivo de llegar. Y lo voy a decir, en la industria que no es cannabis y que no son estos temas todavía más difíciles, las empresas que no tienen gobierno corporativo no logran pasar la barrera de los 10 años. Las empresas que no tienen un esquema de cumplimiento no logran llegar a una segunda generación. En el cannabis, en mi experiencia como abogada corporativa de 30 y tantos años y 15 como abogada en temas de cannabis, les puedo decir que veo un patrón que se repite, de empresas que fallan cada 3 años y tiran el dinero de ellos, de sus padres, de sus amigos, por no generar un esquema jurídico, legal, de cumplimiento, que no solamente es, que va desde el acta constitutiva y que no solamente es esto, sino también cumplir con toda la regulación local, con todo lo que aplique, con responsabilidad social, responsabilidad ecológica, con inclusión de personas en vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que si yo voy a importar, voy a exportar y estoy en un contexto de regulación compleja, tengo que cumplir con lo que me dicta mi país y el país a donde voy o de donde traigo las cosas. Si no, estoy exponiéndome. Compliance es igual a prevenir riesgos y tener mejores resultados. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas es un tema capital, ¿no? Y sobre todo en este contexto de desarmonización normativa en el que estamos sumidos. Henry, yo te quería preguntar ahora, Colombia es un país que bueno, siempre ha tenido una historia negra también, ¿no? Ligada al narcotráfico, a lo mejor también como México, pero el dar pasos, ¿no? en vuestros países, sin lugar a dudas, es desde el conocimiento de que es necesario por ese sufrimiento que habéis padecido, ¿no? Pero además supone una gran oportunidad, por ejemplo en Colombia, ¿no? Muchas comunidades rurales ven en el cannabis una alternativa económica viable. ¿Cómo crees que impactaría, qué impacto tendría la regulación del cannabis en estas comunidades que necesitan, ¿no? Una vía legal de riqueza, ¿no? de desarrollo, de crecimiento, de productividad? La comunidad colombiana, en estos momentos, la política de Colombia es el impulso hacia estas comunidades, especialmente hacia las comunidades indígenas. El gobierno ha hecho ese llamado igualmente para que la hoja de coca sea legal y se saque de la lista de las sustancias prohibidas, no la cocaína, la hoja de coca, también para que ésta sea utilizada en alimentos, sea utilizada en fertilizantes y demás productos afines. Entonces, igualmente este gobierno
gobierno también le viene apuntando a esas comunidades rurales y a esos pequeños cultivadores como base principal de la industria. Recordemos que el anterior gobierno de Duque venía impulsando la industria y creía que la riqueza de la industria sería en las grandes compañías, estas compañías que llegaron a Colombia con inversiones de 40, 50 y hasta 120 millones de dólares como Canopy Grove, Afira, Cleaver River es una compañía local que viene marcando la ruta. Entonces, este nuevo gobierno lo que hace es hacer un cambio de esa política de drogas y mira principalmente a las comunidades indígenas. Estas comunidades indígenas pues son las que han venido cultivando por más de 50, 80 años el cannabis, y estas comunidades pues es su única forma de sobrevivir. Sus cultivos son café, coca y también el cannabis. Entonces creemos que es un acierto para el gobierno porque pues primero pues estaríamos ayudando a estas más de 15.000 familias que sobreviven de la industria del cannabis, como las comunidades indígenas, y también pues sacaríamos esta planta de la violencia que ella genera, porque pues estas comunidades indígenas pues están en el norte del Cauca principalmente, y esta zona pues es una zona controlada por los grupos ilegales. Entonces legalizar esta planta, que ellos puedan tener un método de supervivencia con la venta de este producto, el gobierno lo tiene claro, que sacaría esta planta de la violencia y el narcotráfico ya no tendría control sobre ella. Entonces creemos que sería un gran acierto para estas pequeñas comunidades, especialmente para las comunidades indígenas del Cauca. Recordándole que en el norte, en el Valle del Cauca, el principal foco de narcotráfico de Latinoamérica y por qué no del mundo, la cannabis sale de esa zona, del 80%. Entonces creemos que este cambio en la política de drogas sería un gran acierto para mi país y para estas comunidades que lo necesitan. Es fundamental integrar a estas comunidades, a los operadores informales, a los microproductores. Fue una de las cuestiones también, tuve el gusto de poder participar en la redacción de la proposición de ley de regulación integral y control del cannabis en personas adultas en España. Augusto me ayudó a ello y sin duda pues ese fue una de las claves de ese planteamiento, de esa regulación. Y bueno, estamos cercanos a terminar la mesa y hacer el pequeño descanso. Yo simplemente te quería pedir, a Augusto, que nos dieras 3 consejos tanto para España como para México, como para Colombia, ¿no?, de todo este proceso que habéis vivido, y posteriormente daremos paso al público por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias. No, más que consejos, sí, unas lecciones aprendidas y poder mirar largo, poder mirar lejos, ser generoso desde los distintos lugares. Son posiciones que muchas veces necesitan un diálogo y ese es el primer consejo. Tiene que haber un diálogo con todas las voces y sobre todo cuando hay una actividad y un desarrollo de esa actividad previo a ponerse a discutir una ley. Tienes que escuchar a los actores que están en el sector y tienes que escuchar a la sociedad civil y tienes que tener en cuenta de que esto es una cuestión de 3 cosas por lo menos: de derechos humanos, de salud pública y de convivencia. Y ponernos de acuerdo en esas cosas en una regulación de una planta tan compleja necesita mucho diálogo y escuchar todas las voces. Y lo otro es mirar lejos, hacer una ley que no sea tan detallista como para que las reglamentaciones la puedan mejorar. Muchísimas gracias, Augusto. Pues ahora vamos a abrir la ronda de preguntas al público. Nada, estáis invitados a plantear cualquier pregunta. Muchas gracias. ¿Quién tiene preguntas? Nobody? No one has any questions? Oh, sí, vale. Sí, bueno, nada, agradeceros la verdad, es un placer ver este desarrollo, ¿no? Desde hace 10 años tuvimos la oportunidad de estar en Uruguay y ver que esa realidad existe, que es posible y que realmente, como habéis comentado, no parte del estigma.
La pregunta iba un poco enfocada de qué manera, ¿no?, vamos a ver la evolución de la industria del cannabis desde lo que habéis hablado, ¿no?, el EU-GMP, todas estas dificultades del producto que a día de hoy se considera un producto farmacéutico. ¿Cómo veis el futuro del uso adulto y de qué manera creéis que tanto en Colombia, como acabas de comentar, Henry, ¿no?, como hasta incluso Uruguay pueda llegar tanto a consumir internamente como a exportar un producto que puede ser un fármaco, pero creemos que no tiene que seguir, ¿no?, esa regulación? Por supuesto, siempre teniendo compliance, pero no a ese nivel, en el sentido en el que, ¿cómo veis vosotros el futuro de la industria del cannabis del uso adulto sin el EU-GMP? Gracias. Bueno, vemos el futuro del cannabis adulto como una realidad desde Colombia, toda vez que hay una gran cantidad de pacientes que están requiriendo este producto. El modelo que se va a desarrollar, pues que es un modelo similar a la venta de las flores en farmacias. Ese es uno de los modelos. La otra modelo es tema dispensario. Esos son los dos modelos que Colombia ha venido analizando y bueno, creemos que este futuro debe ser ya. Es un futuro inmediato que Colombia lo está pidiendo, las compañías lo están pidiendo y bueno, enhorabuena para Colombia porque pues vienen buenas noticias para Colombia en estos momentos por parte del presidente que al parecer, esto no es oficial, pero al parecer ha firmado un decreto hace 2 días donde no ha sido público en estos momentos, me han llegado las noticias desde Colombia, entonces enhorabuena para Colombia, Rubén. Rápidamente, Rubén, creo que el desafío se plantea desde que avanzamos en ponerle algunas reglas y respetar la complejidad de los distintos usos. Ese es el problema para regular inteligentemente, porque todavía no hemos distinguido claramente con evidencia sobre la mesa ese límite del no psicoactivo, estas cuestiones el uso adulto creo que va a ir como mucho más rápido, pero tenemos que apostar a regulaciones inteligentes que le den las reglas a cada actividad, pero respetando esos usos. Y las decisiones políticas muchas veces no respetan esas dinámicas de uso ni las propiedades de las diferentes formas de usar el cannabis. Inteligencia y también diálogo. Yo creo que con eso va a ir funcionando cada vez mejor. Bueno, en México, en julio del 2021, se dictó una sentencia general de inconstitucionalidad en referencia al uso adulto. ¿Qué significa en castellano? Que cualquier ley que prohíba el uso adulto está, valga la redundancia, prohibida y se puede utilizar por cualquier persona dentro del territorio nacional, solo que dentro de esa misma declaratoria que hace la Suprema Corte a raíz de los miles de amparos que llovieron solicitando el uso adulto en base al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, en ese mismo cuerpo legal se prohíbe la compra o la venta. Por lo tanto, también ahí mismo te infringen tu derecho a adquirirlo legalmente y también se infringe el derecho del trabajo libre. ¿Qué sigue? Sigue regular. Y las estadísticas que llevó a cabo el Instituto Belisario Domínguez, que depende del Poder Legislativo, demuestran que hay un 74% de aprobación de esto. ¿Qué sucede hoy? Que todas estas miles de personas que tienen en base a este amparo, que es un habeas corpus, su permiso legal para hacer un autocultivo, etcétera, lo pueden utilizar para ellos, pero se están asociando para hacer clubes canábicos tipo lo que conocemos de aquí de España y llevar a cabo esto. ¿Qué necesitamos? Que la autoridad deje de ser hipócrita y entienda que si cierran los ojos no va a desaparecer un problema y que si se cierran los ojos lo único que se hace es favorecer al narcotráfico y fomentar la corrupción. ¿Qué opinará el vecino del norte? No lo sé y la verdad somos un país autónomo, somos independientes y no nos tiene por qué interesar lo que piensa el país del norte porque ellos tienen sus propios problemas y una regulación muy incompleta que está hecha por estados y a nivel federal ni siquiera existe en el uso adulto y eso es una visión también
que ni me voy a meter ahí mejor porque no es mi país. Okay, thank you everyone. Thank you ICBC for these years. I os deseo mucho éxito, more success, and see you guys in Berlin. Thank you so much. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Un placer estar aquí todos estos años. Mucho éxito para ICBC en Berlín y en futuras ediciones nos seguiremos viendo. Gracias a todos y a todas. Gracias a ustedes. Thank you so very much. Let's hear it one more time for the panel. Thank you very much. And it is time for lunch. We should have food out there. And tenemos una hora, so we'll be back here at 1:30 to resume the paneling. But go out and eat and think about what you're going to wear to the party tonight. All right, ciao, ciao.